Bienvenidos a FanPolitic. Hoy vamos a hablarles acerca del conflicto entre Estados Unidos e Irán, pero principalmente acerca del coste económico y también acerca del bloqueo del Estrecho de Hormuz. En ese sentido, la guerra entre Estados Unidos e Irán vuelve a intensificarse tras la ruptura del acuerdo de paz entre ambas naciones. El conflicto ya no solamente tiene un costo militar, sino también tiene un costo económico, político y también energético. Y por otro lado, en Washington ya crecen las dudas sobre cuánto tiempo puede sostenerse realmente este conflicto. En ese sentido, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuánto ha costado la guerra hasta el momento? De acuerdo con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una audiencia ante el Comité de Asignaciones del Senado de Estados Unidos, pues afirmó que aproximadamente en 5 meses de conflicto, Estados Unidos ha gastado alrededor de 37 mil millones de dólares. El Pentágono ahora ha solicitado hasta 70 mil millones de dólares en fondos de emergencia. Pero ¿en qué ha gastado el dinero o en qué, mejor dicho, se gastará el dinero? Pues el Pentágono ha dicho que se gastará en bombas guiadas de precisión, misiles hipersónicos, sistemas antidrones y en ampliar la producción de armamento. Según Hegseth, la guerra moderna está cambiando rápidamente por el uso masivo de los drones baratos. En ese sentido, Estados Unidos también requiere justamente actualizarse. Ahora, hay críticas por parte del Senado de Estados Unidos. Y, por ejemplo, la senadora demócrata Patty Murray declaró lo siguiente: no falta dinero, sino falta planificación. Y criticó la petición del Pentágono, ¿no? Ya que carece como tal de una estrategia clara. Ahora, por su parte, Kristen Gillibrand cuestionó que Estados Unidos incremente el gasto militar, mientras existen problemas de salud, vivienda, alimentación y agricultura dentro del territorio estadounidense, y que de hecho afecta al pueblo norteamericano, que son los más importantes y los que más necesitan en estos momentos. Ahora, la respuesta de Hegseth fue completamente de 180 grados. Responsabilizó a la administración de Joe Biden, como Donald Trump lo haría claramente. Y según él, el Pentágono fue descuidado durante los años del gobierno de Biden. Ahora dijo que era necesario invertir grandes sumas para modernizar las Fuerzas Armadas. Ahora, la guerra cada vez se vuelve más impopular dentro del territorio estadounidense, y esto claramente se ha visto evidenciado en que muchos legisladores interrumpieron las participaciones de Hegseth, además del ambiente, ¿no?, de creciente rechazo político en contra de la guerra, la ausencia de una estrategia clara de salida del conflicto y las preocupaciones por seguir financiando esta guerra que no tiene un fin, al menos por ahora. Además, también existen presiones para el presidente Donald Trump, y estos problemas son sobre todo internos, ¿no? Hablamos de las elecciones intermedias que se van a desarrollar dentro de pocos meses, la alta inflación de los Estados Unidos, producto justamente del inicio del conflicto, el aumento también del gasto militar y finalmente el incremento de soldados muertos y heridos. Ahora, es importante destacar que desde el 8 de julio, cerca de 100 soldados estadounidenses han resultado heridos, lo cual preocupa muchísimo a la opinión pública dentro de Estados Unidos y presiona al presidente de Estados Unidos para que pueda poner un pare a este conflicto. Ahora, incluso también hay dudas dentro de los propios republicanos. Algunos congresistas consideran por su parte que este no es el momento para ampliar el conflicto y que de hecho, por ejemplo, Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, expresó dudas sobre aprobar nuevos recursos para continuar con este conflicto. Ahora, también es importante destacar el fracaso de la paz. Hace apenas un mes, tanto Estados Unidos como Irán firmaron este acuerdo. Sin embargo, la tregua terminó rápidamente en menos de un mes y la guerra se ha reanudado. En ese sentido, algunos analistas consideran que esa pausa permitió a Donald Trump atravesar el mundial sin una mayor escalada y que de hecho lo que buscaba en el mundial era poder ser el centro de atención de todo el mundo y reivindicar el poderío de los Estados Unidos. Sin embargo, este conflicto nuevamente está haciendo ver que Estados Unidos no tiene una salida clara de Medio Oriente. Ahora vemos también cómo existe una crisis marítima, puesto que el estrecho de Hormuz actualmente se encuentra prácticamente paralizado con el retorno del conflicto. Ahora, es importante destacar que el estrecho de Hormuz es sumamente importante porque por ahí pasa cerca del 30% del petróleo mundial y también del gas.
Esto va a afectar directamente a países como Japón, Corea, Filipinas, que dependen claramente del gas y del petróleo de los países del Golfo, y que de hecho estos son países aliados y fuertemente vinculados con los Estados Unidos en el ámbito económico y en el ámbito militar. Ahora, también vemos otros efectos ahora, como por ejemplo con el cierre y bloqueo del estrecho de Bab al-Mandeb por parte de los hutíes, aliados de los iraníes, que vamos a ver cómo esto en las próximas semanas o meses va a afectar directamente a la economía de la Unión Europea, una economía fuertemente golpeada. En consecuencia, va a haber un fuerte impacto a nivel de comercio mundial, tanto de petróleo como de gas, pero también va a afectar esto al precio de los alimentos, los fertilizantes y también de los productos derivados del petróleo, como los plásticos. Ahora, Estados Unidos ha decidido aplicar nuevas sanciones, eliminando primero la exención que permitía a Irán vender petróleo. Además, Trump también ha anunciado el regreso del bloqueo económico a Irán, pero finalmente ha amenazado también con atacar la infraestructura iraní si Teherán no vuelve a negociar. También es importante mencionar que el tráfico de petroleros se encuentra en su nivel más bajo desde el 25 de mayo de este año. Esto aumenta la incertidumbre energética y también la presión sobre los mercados internacionales para que los Estados Unidos puedan buscar una salida y finalizar justamente con este conflicto que afecta a miles de millones de personas en todo el mundo y que no tienen nada que ver con el conflicto. Ahora, ¿por qué Irán mantiene cerrado el estrecho de Hormuz? Pues Irán calcula que la guerra como tal ha generado pérdidas a su país por cerca de 270 mil millones de dólares. Y existen dos perspectivas aquí. Por un lado, los pragmáticos, quienes quieren reabrir el estrecho de Hormuz para poder recuperar estos ingresos y para poder reconstruir su país. Y por otro lado, se encuentran los ultraconservadores, muy probablemente los que forman parte de la Guardia Revolucionaria iraní, quienes consideran que controlar el estrecho de Hormuz va a fortalecer la posición estratégica de Irán. Sin embargo, ellos no consideran el bienestar de su población y la reconstrucción, sino que priorizan mucho más la narrativa que tienen dentro de sus mentes. Ahora, algunas opciones que Trump ha ido viendo y que podría aplicar son: la primera, aumentar la presión económica mediante sanciones, bloqueos y amenazas, que como hemos visto hasta ahora no ha funcionado. La segunda es una escalada militar. Sin embargo, el problema dentro de todo esto es el riesgo de una guerra regional a largo plazo, ¿no? En los ataques contra los países del Golfo y enormes costos políticos y militares. Ahora, incluso Trump ha mencionado la posibilidad de controlar las islas de Karg con el objetivo de hacer que Irán pueda negociar. Y finalmente tenemos a la tercera vía, que es la búsqueda del apoyo internacional. Incluso los aliados de Estados Unidos no quieren tener nada que ver con este conflicto. El caso de Reino Unido y de Francia es particular. Ellos han mencionado que únicamente colaborarían en tareas limitadas, como por ejemplo el desminado del estrecho de Hormuz. En el caso de Alemania, esta aún no tiene una decisión definitiva. Por otro lado, Japón permanece de manera indecisa. En el caso de los estados del Golfo, estos prefieren involucrarse en el conflicto por miedo a las represalias de los misiles y los drones iraníes a su infraestructura crítica. En el caso de China, este únicamente ha pedido que se reabra el estrecho de Hormuz, ya que China es uno de los países que más depende del gas y del petróleo que viene justamente de esta zona. En resumen, ninguno de los países quiere asumir el costo de una guerra iniciada por parte de los Estados Unidos. Ahora, el dilema de Trump es el siguiente. 5 meses después de iniciado el conflicto, Trump sigue sin lograr que Irán reabra el estrecho, pues ni las sanciones, ni las amenazas, ni la presión militar ha cambiado la posición iraní. Por su parte, Irán también tiene su propio dilema, y pues el cierre del estrecho de Hormuz también tiene ciertos costos para Irán, debido a que no puede vender su petróleo y tampoco su gas a los países que vende, como China, Japón, entre otros. Ahora, si bien Irán mantiene una poderosa capacidad de disuasión mediante misiles, drones y su capacidad naval, el verdadero valor como tal del estrecho para Irán no es mantenerlo cerrado permanentemente, sino utilizarlo como una herramienta de negociación y de esa manera poder imponerse ante los Estados Unidos, tal como ya lo hizo, de hecho, con esta última tregua que hubo. Sin embargo, la pregunta es: ¿realmente Estados Unidos e Irán llegarán a un acuerdo
que pues les permita hacer la paz, o esta guerra continuará por un largo tiempo, tal como otras guerras en el pasado, ¿no? Como el conflicto en Afganistán o las guerras en Irak y Libia. Y bien, si tienen las respuestas para esta pregunta, no duden en dejarlo en los comentarios. Nos vemos hasta un próximo episodio.